Lo que yo hago es elevar mi energía a la energía con la que fui creado. Eso me pareció tan especial y tan particular, porque digamos que, al menos a mí me ha pasado que uno batalla diariamente con las cosas que Dios ha entregado, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero pues ser apóstol o sí, hacer parte de un liderazgo, sí, es interesante, es importante. Uno dice, gracias Dios, porque es que mire todo lo que tú nos has dado, las responsabilidades, las tareas, pero, ¿cierto? No había logrado comprender esto que están diciendo acá. O sea, cuando yo logro conscientemente reconocer ese propósito que el Padre me ha entregado, yo me elevo a la energía de mi creación. O sea, puedo ser consciente de quién soy. Y entonces, cuando uno mira esta paracha, dice uno, ¿por qué el Padre se detiene a ser tan específico? Hablar de los hijos de Gerson, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, a ser tan específico, porque todos los príncipes llevaban la misma ofrenda. Pero ¿qué la hacía diferente? Porque era exactamente la misma cantidad de todo, pues la hacía diferente quien la presentaba. Judá no era igual que Isaacar, Isaacar no era igual que Zabulón, Zabulón no era igual que Rubén. Y entender eso que es para mí, me parece a mí que es tan valioso, por ejemplo, en el proyecto de nuestra casa. Porque si yo logro entender quién es Dago en su propósito y quién es Dago en esa condición con el Padre del liderazgo para el cual Él me llamó, yo puedo elevarme para tomar ese nivel de energía con Él y ser realmente quien soy. Cuando uno logra eso, ya no hay una posibilidad de pensar en el otro más que como hermano, porque yo ya no puedo pensar en el otro, porque a él sí le dieron el liderazgo profético y a mí me dieron fue el liderazgo apostólico, pero yo quería el pastoral, pero es que a mí me parecía mejor tal cosa, pero porque él tiene este don y yo no lo tengo, sino que cada uno entendía esa dimensión de su propósito y de la energía para el cual estaba creado. Y hablábamos con Mari viendo, por ejemplo, la dimensión apostólica y profética. Es una dimensión que no es mayor que ninguna otra, ni menor que ninguna otra, pero tiene unas particularidades que son fundamentales para la casa. Entre otras porque en Efesios 2:20 el Señor nos dijo que sobre eso estaba fundamentada nuestra casa, lo que hacemos. Y entonces uno piensa, por ejemplo, ¿por qué se contaban los levitas? O sea, ¿para qué hacer un censo de ellos? Y de 30 a 50 años, que era la edad de su servicio. Y entonces dicen ellos que no era solo una tarea, sino era una transformación. Que realmente lo que sucede, y eso me impactó muchísimo, cuando yo acepto mi propósito, es que mi transformación se da y yo alcanzo la identidad de lo que soy. Y yo decía, lograr tener identidad en la vida es como lograr entender lo que el Señor nos decía en Isaías 49. ¿Quién soy? ¿Por qué está mi nombre? Pero aquí es la identidad, esa frecuencia que me vincula con Él en el propósito por el cual yo estoy en la tierra, aquí en Malhut. Y dicen ellos que lo que se hizo con el censo es que elevó a los levitas a un nuevo nivel de responsabilidad para traer la presencia de Dios a Malhut a partir de armar y desarmar el Mishkan. Porque a veces uno piensa que la tarea de uno es insulsa, pero a mí me pusieron a acomodar las sillas, por ejemplo, en la congregación. No, pero eso no, yo quiero es otra tarea, yo quiero una tarea mucho más importante. Y ustedes notaron que en esta parachá el Mishkan se desarmaba de fuera hacia adentro, que es una cosa maravillosa. O sea, se desarmaba la cubierta, se desarmaban las cortinas, las basas, y lo último que se desarmaba eran los elementos que estaban en el interior. Y pensaba yo en lo que hicimos en Shavuot, que el Señor decía, despójense, quítense sus vestidos de lo externo a lo interno, hasta llegar al alma, y ahora sí, abra su alma para que yo pueda ingresar a usted. Y cuando yo ingrese a usted, le voy a vibrar, le voy a poner todo lo que es realmente suyo en su interior. Y a ese momento yo voy a entender cuál es mi identidad.
Entonces, es muy bello porque, digamos que cuando yo logro comprender qué hago también en la ejecución, en Malhut, yo logro comprender quién soy. O sea, ¿para qué fue hecho? ¿Cuál es mi propósito? Hace mucho tiempo, el Señor nos decía que muchas veces cargar la maleta de otra persona podría representar para uno una cosa insulsa, que fue básicamente lo que hizo Josué con Moisés durante mucho tiempo. Estar a su lado, escucharlo, atenderlo, entender, ¿cierto? Conocer, aprender humildemente para llegar un día que le dijera el Padre, ahora tú eres el que pasas a hacer ese ejercicio y vas a tomar esta tarea. Entonces, esta parachá nos ha parecido, y hablábamos con Mari, muy, muy, muy especial, porque me devuelve a mí a pensar en mí mismo y a buscar mi propósito en medio de Monte Gerizim, a disfrutar ese propósito, pero sobre todo a identificarme con él para alcanzar lo que yo realmente soy. Y eso, después de Shavuot, me ha parecido maravilloso, maravilloso. Y realmente hay unas conexiones que se han dado allí como una red neural, como conectar uno cosas que le dan luz al cerebro y lo llevan a pensar a otra dimensión, lo que es el proyecto Monte Gerizim en los 7 lugares sobre la tierra donde el Padre nos ha establecido. Porque si hay algo que ha sido para esta casa particular, es la dimensión de lo que el Padre nos ha dado. 14 ministerios proféticos, cada una diferente. 14 llamados apostólicos, cada uno distinto. Y siempre el Padre nos ha dicho la particularidad de cada uno. Tú estructurarás, tú adorarás, tú harás esto, tú trabajarás sobre esto. Eso me parece muy, muy especial. Y quiero que hoy, en el ejercicio de este trabajo, le prestemos mucha atención a lo que estamos construyendo. Cuando Mark estaba leyendo la Torá, el Señor me recordaba que Él es una brújula, Él es un apóstol de orientación. Él es un apóstol que está ubicado en un lugar geográfico de Europa, ¿cierto? Donde esa brújula orienta hacia España, que tenemos Barcelona, hacia Rotterdam, que lo tenemos ahí pegado a Francia, hacia la derecha, ¿cierto? Que tenemos a Alemania, hacia la derecha de ustedes que tenemos a Italia, algo que vibra en el corazón de Mark y de Elizabeth como apóstol y profeta, Jerusalén, con los principios profundos del Eterno para nosotros. Ay, sí, gracias. Y eso es tan especial, que hoy el Padre les dice a ustedes que esta parachá tiene esa vida en el corazón de cada uno de nosotros. Es recuperar lo que Él nos ha hablado, es recuperar cada frecuencia de palabra que Él nos ha entregado, es entender quiénes somos en Él. Y Mark va a cobrar vida en esta palabra, gracias mi amor, para entender la dimensión de quién es Él, la dimensión de su liderazgo. Mark le ha preguntado al Padre, bueno, tú dijiste que yo soy apóstol, pero ¿y qué hago? Dice el Señor, orienta tu vida con tu brújula. Conéctate a la dimensión de lo que yo soy en ti y tú eres en mí. Y vas a empezar a ver todo de una manera distinta. Es muy, pero muy especial lo que el Padre hoy nos trae como casa. Es un día, de verdad, es un día excepcional para Monte Gerizim. Entonces, digamos que con esta introducción, porque además esta parachá tiene cosas muy especiales, muy, muy especiales, como la bendición sacerdotal, por ejemplo, que es un elemento que yo le pedía perdón al Padre porque alguna vez él me dijo, retómala para la casa, aplícala en medio de la casa, hazlo con los hijos de la casa, y yo la fui dejando, abandonando, y como algo que uno dice, no, pero eso todo lo pueden hacer, eso cada papá lo hace con sus hijos. Y el Padre me dijo esta semana, no, son ustedes el sacerdocio de Monte Gerizim. Entonces, bueno, ese es como
una mirada así general a lo que es la parachá de hoy. Pero vamos a dar la palabra a cada uno de los que estamos acá, la palabra para quienes quieran compartir qué esta parachá nos permitió y luego continuar como escudriñándola ya a nivel interno para la casa y para cada uno. Entonces, vamos allí, quien tenga o quien quiera, por favor nos indica para avanzar. O si hay preguntas de la parachá también, bueno, no sé. Nothing. ¿Tú, amor? Sí, bueno, adelante. Bueno, leyendo la parachá, pues en ese momento el tabernáculo somos nosotros, ¿no? Nosotros somos la tienda de reunión, cada uno. Entonces, pues hasta qué momento, bueno, y allí se supone que brillaba la chequiná, ¿no? En el tabernáculo, en la tienda de reunión. Entonces yo me preguntaba, si yo soy esa tienda de reunión, ¿tengo el equilibrio para hacer brillar la chequiná? O sea, ¿realmente estoy haciendo que brille esa presencia del Padre? No solamente para mí, sino para los demás. Era una primera pregunta que me hacía. Bueno, cuando lo de la mujer, hablaba de la infidelidad y de los celos del esposo, se le daba el premio si salía victoriosa, ¿no? Si no era cierto, de poder concebir, ¿sí? Pero también concebir significa co-crear, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos también esa bendición de si realmente somos fieles y hemos pasado la prueba, realmente pueda que no lo hagamos físicamente, la concepción, pero si co-creamos, tenemos esa bendición de co-crear, porque el Señor nos dijo, si salen libres de esto, podrán concebir. ¿Hasta qué punto yo me estoy perdiendo de esa oportunidad de co-crear? Porque lo puedo hacer con Él, ¿sí? Y eso es un trabajo de equipo. ¿Hasta qué punto estoy contribuyendo para co-crear y para tener éxito? Y también es una prueba, ¿no? Las mujeres que se tenían que someter a esto, pues era una prueba dura. Eso no era fácil, ¿sí? Pero hasta qué momento ¿cómo reacciono yo a esas pruebas? Porque una vez las pruebas tienen que venir porque son importantes, son necesarias, nos edifican, nos fortalecen. El problema está en cómo reacciono, ¿no? Si yo me quedo quejándome o renegando o diciendo que esto fue lo peor, sino ¿qué hago ante ello? ¿Cómo reacciono? Creo que es lo que más me impactó allí. Pero podemos responder las preguntas, negra. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo hacemos ese ejercicio para que yo sea esa luz en la tienda de reunión? Si hago brillar la chequiná, o sea, si realmente estoy haciendo brillar la chequiná en esta tienda que soy yo, en este tabernáculo. Pero fíjate que esa energía y esa luz, esa vibración, está acorde con lo que yo soy. O sea, hay que entrar en esa dimensión de la identidad, de reconocer lo que yo soy con el Padre y de mi particularidad. Porque miren, por ejemplo, 14 profetas en casa, cada una con una particularidad, totalmente diferentes en su llamado, aunque tienen la misma energía de vibración de creación. 12 tribus de Israel, 12 personas que llevan exactamente la misma ofrenda. Y yo me acordaba de Abel y de Caín, ¿cierto? O sea, yo puedo llevar la misma ofrenda que otra persona lleva, pero la intención, la manera en que yo me presento, la manera en que yo puedo reconocer, por ejemplo, Judá no era igual que Isaacar no era igual que Zabulón, y los tres estaban al oriente. Pero el uno llevaba la adoración, el otro tenía la interpretación de los tiempos y el otro era el comerciante y el negociante. Y los tres estaban en el oriente porque tenían esa función de ir delante, que es muy similar a lo que tiene que ver con la bendición sacerdotal. Yo me relaciono con el Padre para adorarle, yo conozco quién es Él y los tiempos para mi vida y sé que Él es mi proveedor. Pero a mí me ha parecido esto de hoy espectacular, porque podemos reunir las tribus, porque podemos reunir todo lo que el Padre nos ha hablado. Y hoy es un día para vivificar,
en nosotros lo que somos. Entonces, gracias, amor, porque mira lo importante de eso. Marlencita, adelante. Está para allá. Y algo que pues dice el apóstol, que hemos venido insistiendo y repitiendo durante los últimos tiempos, y es poder vernos a nosotros mismos adentro. Pues no ha sido así, uno lo puede decir, pero pues no ha sido un paso fácil, pero bueno, vamos en el camino. Porque al leer la paracha, que día escuché al hijo del rabino Armoni, a Joseph, que va a dictar algo, eso. Y decía, ve qué interesante, yo sé que todo lo que nos enseñan los sabios, lo que dicen los grandes rabinos, todo eso nos construye, nos ayuda, nos da pistas y nos da, pero siento hoy, y después de escucharlo a él me confirmó algo que el padre me decía, y es que en todos estos personajes y en toda la Torá estoy yo. Porque es que uno dice, le pasó a David, le pasó a Sara, que es el trabajo que le dije al apóstol que estaba haciendo, le pasó al otro, y yo veo aquí, mire, al leer la parashá, uno dice, así era que se organizaban los sacerdotes, así era que vivían. No, eso es para mí. Cuando yo logro entrar como en ese nivel y ver que esto soy yo, no están hablando de Abraham, no están hablando, pues sí, el nombre es Abraham, pero están hablando de mí, lo que me puede suceder, de lo que tengo adentro, Saúl, todos esos grandes personajes y toda la Torá, es cuando yo logro los niveles profundos de la Torá. O sea, sí, porque a veces uno pues trata de sacar de aquí, lee allí, y a veces uno a mí me pasó, ni sabe qué más tomar de lado y organizarse, pero algo muy importante es tomar y leer la Torá como si la que estuvieran describiendo ahí fuera mí. Por ejemplo, ahí la mujer inflada, fuera yo. ¿Cómo se organiza la tribu? Yo. ¿Cierto? Que siempre me viera yo y no contara que al rey David le pasó esto y entonces hizo eso. Como una referencia, sí. Pero que eso que pasó el rey David, tan humano, yo me viera ahí. O sea, ese fue Marlene, cayendo, arrepintiéndose, desobedeciendo, teniendo esa comunión con el Padre, pero puedo ser así. O sea, esa soy yo, mejor, puedo no, esa soy yo. Todos esos ejemplos que ha dado el Padre en la Torá se refieren a mí. Exacto, y esa es la intención del Padre, y siento que es un camino, y por eso se lee la Torá. Y si nosotros leemos la Torá con esa intención, sí, vamos a llegar a unos niveles de mucho más profundidad en la Torá. Pero Marlencita, yo ayer decía, perdón, antes de leer dije, Señor, permíteme verme allí, ¿no? Verme allí, ¿qué hay para mí, antes de ver al otro. Pero yo ayer me quedé pensando, bueno, listo, verme reflejada allí. Y que tengo, pero qué tarea puntual, porque es que yo también me quedaba en, ay sí Señor, esto es para mí, sino que yo tengo que anotar una tarea puntual que yo empiece a realizar, o si no la misma me da. Sí, yo sigo reflexionando y que sí, que tengo que cambiar, sino algo muy específico. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante con respecto a tal cosa? Que lo haga, en realidad lo haga, porque si no, pues cualquiera se aprende esto. Cuando todas las tribus, yo dije, bueno, y repitieron lo que todas las tribus dieron. Sí, era lo mismo. Pero dije, ¿y por qué hay detrás de esto? Claro, la intención no es la misma. Sí, no es la misma. Están dando, pero no, quién sabe con qué intención lo esté dando. Entonces yo reflexioné y dije yo, ¿cuántas veces he dado algo? Sí, ofrendado algo, llámese un regalo, una ofrenda, lo que queramos dar, no necesariamente físico,
y con qué intención yo lo he hecho, ¿sí? Ay, yo le doy a esta porque me invitaron, toca llevar allá un regalo, porque ¿qué hacemos? No vamos a quedar mal, ¿sí? ¿Qué dirán si nos llevamos regalo? Y eso es algo que lo pone uno a reflexionar. Realmente, si yo tengo una intención de amor, realmente lo voy a dar con mucha alegría, se lo merezca o no se lo merezca, ¿sí? Y la otra es que uno dice, bueno, voy a dar tanto porque si no me quedo con poquito. Sí, uno se calcula muchas cosas, pero realmente hasta dónde, Señor, de aquí en adelante, cuando yo dé algo, debo mirar la intención, debo mirarme y decir, Padre, realmente lo voy a dar con todo el amor que tengo hacia esa persona o hacia esa comunidad, o voy a dar una ofrenda porque toca, porque si no me puede ir mal si no doy algo. Realmente esas son las tareas que uno a veces tiene que ponerse, y cositas puntuales que lo hagan uno reflexionar sobre lo que anda haciendo en todas las 24 horas del día. Adelante, compañera Vázquez. Adelante. Esto es muy interesante porque la Torah es un manual de vida, ¿no? Y como dice Malencita, sí, ahí estamos todos, cada uno. Pero para poderme poner ahí, debo entenderla, ¿cierto? Que muchas veces uno lee, ¿cuántas veces hemos leído esto y pasamos por ahí, pero no se le ve sentido hasta que no llegamos y cada uno da un ejemplo, se explica lo que se entiende el uno, lo que entiende el otro? Pues a mí me pasa eso. Algo que entendí aquí en esta parasha es que, y poniéndolo aquí en la vida, es que todos necesitamos de todos y que todos tenemos una responsabilidad en cada cosa, todo lo que se haga, en cada proyecto, en cada grupo, lo que sea, necesitamos del uno, del otro. Y poner responsabilidades en cada uno de los miembros, donde estemos, no solo acá, cualquier cosa. Si tú hagas una pequeña reunión, tú necesitas que Amparito te ayude a llevar una bandeja, así sea ella invitada, pero siempre estamos necesitando y siempre necesitamos una organización y unos deberes para cada persona. Tú dices cosas que son muy importantes. Porque aquí en esta parashá, como lo hemos venido comentando hoy en la mañana, cada uno sabía que tenía algo para hacer dentro de. Por ejemplo, los príncipes al llevar esta ofrenda representaban a miles. Es que mira esos niveles, o sea, el príncipe no solo iba y llevaba, sino que era la cobertura de miles de personas que estaban bajo esa cabeza. Y esta persona iba en representación de esos miles. Ahora mirábamos con Mari, por ejemplo, suma el oro que entregaron, suma 75 millones de pesos a hoy. No, pero una parte de no, todos los 125 gramos, suma hoy 75 millones de pesos, o sea, no era una cosa insignificante. La plata suma 100 millones de pesos hoy, ¿sí? O sea, ¿con qué te presentabas? O sea, ¿qué llevabas? ¿Cuál era tu ofrenda? ¿Cierto? ¿Cómo lo representaba ello? ¿Y por qué el dinero está dentro de cada uno? Por eso que ahora enunciaba aquí Mari diciendo, por ejemplo, imagínense ellos pensando lo que iban a entregar. Uy, es que voy a entregar 70 millones, es que voy a entregar 130 millones. No, eso es mucho. ¿Con qué me voy a quedar? Entonces hay unos elementos de esta parashá que son muy bellos, y otra cosa muy importante de lo que dice Alcirita es ¿qué me representa a mí dentro de esa comunidad? ¿Cómo me ejecuto yo dentro de Israel? O sea, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cierto? Por ejemplo, entender que yo soy de la tribu de Judá me permite entender cuando se les bendice a ellos y dice que la oración era la herramienta fundamental para ellos, porque dice, oye Yuhei, bajei la voz de Judá y llévala a tu pueblo, sus manos le basten
y tú seas la defensa contra sus enemigos. ¿Por qué se da esa palabra para Judá? ¿Qué significación tenía? Y así para cada uno de ellos. O sea, eso es interesante porque a mí lo que me parece con esta paracha es que hay un punto como de comienzo para la casa, y es que yo sé quién soy y sé qué hago en mi casa, qué represento en la comunidad. Entonces, cuando viene, por ejemplo, un Moadín, nunca el pueblo se presentaba sin una ofrenda. Nunca. En todas las festividades del Padre siempre había algo que yo llevaba, que yo traía, que yo entregaba. Pero para mí eso todavía no es claro en mi ser, porque yo digo, pues yo ya voy, suficiente con que yo esté. ¿Listo? Bueno. Entonces, adelante, pastor. El pastor Amor. ¿Sí? Uy, se nota que ya está haciendo calor, miren a Lorena. Se nota que está haciendo calor. Bueno, varias cositas sobre la parachá. Lo primero es que decía Daguito, esta parachá, si bien es cierto en nuestra Torah lo encontramos como traducida como levanta, nasó, levanta, pero tiene otras acepciones como contar también, contar y también elevar. Entonces, para efectos del cajut, ¿no? Por si acaso. Levanta, elevar o contar, está bien. Bueno, comienza, es muy interesante porque el Zohar profundiza un poquito en esta primera parte de la parachá, hablando de la infidelidad, pero de la infidelidad en general. Y cuando hablamos de infidelidad, independientemente de ser infiel con mi esposa, con mi amigo, conmigo mismo, ¿cierto? Con la razón que sea, el acto de infidelidad, independientemente de quién, estoy siendo infiel con el Eterno. Y así lo trae la Torá. Dice así, el versículo, bueno, que habla sobre eso al respecto, une el pecado humano con la infidelidad divina, porque el otro también es una manifestación de la presencia del Creador. Ser infiel al otro es actuar con infidelidad frente a Dios. La elevación, nasó, exige una contabilidad espiritual. Mire el término, una contabilidad. ¿Qué quiere decir? De que yo cada noche, como nos lo han enseñado, debo hacer un resumen, ¿cierto? Llevar mi contabilidad de todas mis acciones, ¿cierto? Cuando uno se va a dormir, uno hace un pequeño repaso de las acciones. Y aquí lo llama como una contabilidad espiritual. Así como una persona revisa sus cuentas económicas, debe revisar sus acciones, sus palabras y sus efectos. La pregunta central es, ¿dónde hay una disonancia entre lo que se cree, lo que se enseña, lo que se desea hacer y lo que realmente se hace? Esa revisión abre el trabajo de esta parachá, que es identificar el punto donde la conciencia se desvió, reconocer la infidelidad espiritual y comenzar el proceso de reparación. Ahora, es interesante porque en el proceso de reparación, no sé si le pusimos cuidado al versículo 7 del capítulo 5 de esta parachá, que dice: aquella persona, escuchen esto, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, el 20%, y lo dará a aquel contra quien pecó. Es decir, si yo peco, digamos, en lo económico, me es fácil como hacer las cuentas y decir, ¿cierto? Si yo me quité 100 pesos, entonces le devuelvo sus 100 y le voy a dar 20 más, ¿cierto?
Pero ¿cómo repongo el daño que le hago a una persona cuando una calumnia, sí, cuando la hago sentir mal, ¿cómo la repongo? ¿Cierto? Y ahí es donde está el secreto, porque eso también es separación también con la divinidad. Entonces ellos dice la Torá, porque ese reconocimiento en hebreo se llama vidui. Vidui es reconocer, dice, el daño se repara desde el momento en que la persona deja de esconderse detrás de excusas, porque generalmente uno tiene muchas justificaciones para no reparar. Y yo soy de los que más, ¿cierto, amor? ¿Soy yo, cierto? Bueno, listo. Excusas, justificaciones y otra cosa que también dice aquí, silencios. A veces es más fácil uno no mencionar, ¿cierto? Y eso pasa. Cree uno, ¿no? Cree uno que eso pasa porque uno no lo menciona. Silencios. Dice, confesar significa admitir la verdad, darle forma verbal, porque aquí dice que hay que decirlo, verbal, sí, decirlo, hay que decirlo. Tenías razón, tú tenías razón, no era solo pollo, no llegar con pollo solamente. Dice, me interrumpiste, dice, ¿dónde iba? Hay que verbalizar, hay que expresar, hay que decir. Sí, reconocer exige valentía, porque obliga a mirar el acto con claridad. También exige humildad, porque la persona acepta que su acción produjo una consecuencia real en la vida del otro. Confesar significa admitir la verdad, darle forma verbal y sacarla del plano confuso de la mente. Mientras el daño permanece escondido, la energía queda atrapada. Uy, es que eso es tremendo. Cuando la persona lo nombra, se confiesa, comienza a separar la conciencia de la acción equivocada. El reconocimiento abre el canal del tikkun, de la reparación, porque la persona deja de identificarse con la caída y empieza a asumir su responsabilidad frente a ella. Es espectacular esto. Ese es el otro tema. Ahora en el tema que también me pareció, ¿no? Bueno. En el tema de la mujer sotá, en hebreo es la mujer sotá, que es la infiel, ¿no? La que se hincha. Pero entonces aquí, como lo narra la Torá, la Torá lo explica bien. Pero realmente lo que hacía la persona que sospechaba, mire que se refiere siempre a la mujer aquí, no hagamos al hombre, pero aquí está hablando de la mujer y así está narrado en la Torá. No es machismo, pero tiene sus razones. Es que la mujer representa el alma. Entonces, recuerdan que lo que estaba establecido es que si encontraban a una mujer en infidelidad se apedreaba. Pero aquí no se va a apedrear, porque es que no se ha cogido en flagrancia, no se sabe si es cierto o no es cierto. Como decía el rabino, lo que pasa es que si mi mujer se la pasa yendo a la panadería y llega toda untada de harina, llega toda, ¿sí me entiende? Entonces dice que pues el marido empieza a sospechar y habla de celos, ¿cierto? Empieza él a sospechar, pero no basta la sospecha, porque yo puedo sospechar, pero si realmente no pasa nada, yo tengo que devolverle ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que su honra. Si el esposo sospechaba que realmente su esposa le había sido infiel, la llevaba al sacerdote, ¿cierto? Y por esa sospecha, lo llevaba con una ofrenda, dice ahí, ¿no? Pero dice que el sacerdote, además del ritual que él hacía, escribía en un pergamino el nombre de Dios, un nombre de Dios, pero decía que ese nombre de Dios era invertido. Y lo echaban en agua, en esto, y se lo hacían tomar a la mujer. Si la mujer realmente, porque esto tiene unas consecuencias, mire que esto no solamente es espiritual, es psicológico y es físico, porque si la mujer realmente había engañado al esposo, se le inflamaba el vientre, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar no solamente el punto de vista, no solamente lo literal, sino también el sod que hay detrás de esto. Y obviamente pues se evidenciaba. Claro que dicen ellos que si la mujer, por ejemplo, confesaba antes de tomarse esto, decía, sí, yo realmente no quiero seguir con mi marido y todo, no pasaba nada, no tenía que beberse el menjurje porque ella había confesado.
y no se inflamaba. Pero si seguía insistiendo en que no había sido infiel y había sido infiel, entonces sí se le inflamaba el vientre, ¿cierto? Entonces sí se inflamaba, se evidenciaba su infidelidad. Pero todo lo contrario, dicen ellos, si la mujer era inocente, realmente eran solo sospechas infundadas, ¿cierto? Entonces ella podía pedir lo que quisiera, que se abría una puerta de bendición, de chefa para ella, que lo que pidiera el Señor se lo iba a dar. Sí, claro que sí. Sí, en la narrativa, en la clase, yo no le entendí muy bien al rabino, pero él se refirió inclusive a Ana, la mamá de Samuel, ¿cierto? Ella dice que ese es él dice que es un ejemplo, que ella obviamente, sabiendo la ley, porque esto es ley, ¿cierto? Esto es Torá. Sabiendo la ley, ella viendo que era estéril, entonces dijo, pues yo voy a hacerme como la infiel para que mi marido me lleve donde el sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote me va a dar sotá, ¿cierto? Me va a dar esto, y como no es cierto, entonces me va a bendecir, y eso dicen que fue lo que pasó. Y que allá el Señor decía, no, con esta mujer yo tengo que darle todo lo que me pida. Bueno, en fin, es como la anécdota, ¿no? Pero es para lo que está realmente escrito es eso. Es eso. Pero mire lo que dice aquí de la mujer sotá. El esposo, en un sentido sod, profundo. Aquí dice, el esposo, la mujer sospechada, o sea, la mujer infiel, pues sospechada solamente, no la infiel, sospechada, representa la nechamá, el alma, cuando se aparta de su raíz. El esposo, celoso, representa la conciencia que debería orientar, cuidar y alienar la vida con su fuente. Por eso la representa la conciencia que debería orientar, cuidar y alinear. Por eso la expresión ish, porque en hebreo se repite 2 veces ish, que es hombre. Fonéticamente ish es hombre, aparece duplicada. Un nivel alude al creador y el otro alude al hombre, a la conciencia humana que administra su relación con el alma. El alma se desvía cuando la conciencia se desordena. Cuando hay mentira, impulso, ego, placer inmediato, ocultamiento o contradicción interna, la nechamá comienza a ser arrastrada por fuerzas que la alejan de su propósito. La infidelidad espiritual ocurre cuando la persona vive de una manera que traiciona su propia luz. Puede haber fidelidad externa y desvío interno, y puede haber una imagen religiosa o moral, o al mismo tiempo una vida interior desconectada de la verdad. Sotá, que es como se denomina, revela el punto donde la vida pide una confrontación directa con aquello que fue escondido. Y eso es el agua amarga. Ahí dice, el nombre de Dios revelaba lo oculto, porque como dije, se le escribía en un pergamino y dice aquí, el nombre de Dios revelaba lo oculto. Si había pureza, el agua se transformaba en bendición. Si había mentira, el agua activaba juicio interno. La misma agua podía bendecir o destruir, porque la reacción dependía del recipiente, del cli que la recibía. Cuando el recipiente está alineado con la verdad, la luz circula como vida. Cuando el recipiente está cargado de falsedad, ocultamiento y corrupción, esa misma luz se vuelve insoportable para la estructura interna que la recibe. El nombre divino disuelto en agua representa una ley profunda, la luz revelada. Cuando se llena de espiritualidad, meditación, intención, deseo sagrado y búsqueda de verdad, aquello que estaba oculto empieza a aparecer. La luz pone en evidencia emociones, heridas, iras, celos, envidia, vergüenza o deseo de control. Esa revelación puede incomodar, pero su función es permitir que la persona trabaje con lo que antes estaba escondido. La verdad interna necesita ser vista para poder ser
elevada. Ese es otro tema bien interesante de la Torah. ¿Ya? ¿No más? Bueno. ¿No? Ah, bueno. No, pero hay otro tema que me parece que no podemos pasar por alto. Que es la bendición sacerdotal. Bueno. Y hay otro más. Bueno, es hay que otro son- más. ¿Hay otro? ¿Ya la una? Entonces ya dejo así. No. La semana entrante continuamos. No, porque ya está tarde. No, ¿Tenemos? vamos a... No, vamos Porque a es que, trabajar. Podemos ¿sabe es- cuál me pareció a mí muy interesante el tema? Que me pareció muy interesante el tema del nazareo, del nazir. Es espectacular. Lo que trae el Zohar del nazir, muy brevemente lo voy a compartir. Muy brevemente. Sí, adelante, Mire, pastor. porque lo que nosotros tenemos, yo siempre vi el nazareo como algo muy bueno, pero no es tanto. Dice, la abstinencia consciente, eso es el nazareo, ¿cierto? Dice aquí, la abstinencia consciente reduce el alimento de las clipot. O sea, a través de uno abstenerse, no alimentamos nuestras propias cáscaras. Los placeres externos, cuando ocupan demasiado espacio, anestesian la conciencia. La dopamina constante, el ruido sensorial, la comida impulsiva, el entretenimiento superficial, la sexualidad desordenada, la necesidad de estímulo y la incapacidad de estar en silencio hacen que la persona dependa cada vez más de luces externas. El nazareo interrumpe ese circuito. Al abstenerse, desintoxica los sensores del alma y empieza a percibir placeres más internos, más sutiles y más elevados. Pero luego viene un tema aquí que dice el pecado del nazir. Una pregunta. Tengo una pregunta. Si el vino tiene una representación tan importante, porque el vino en todas las fiestas, en todo momento, de verdad, ¿por qué se iba a abstener de consumir algo que tiene un simbolismo gigante? Esa es una pregunta que tengo. Pero es excelente tu pregunta, porque aquí lo que está diciendo, y es lo que aquí lo califica el Zohar, lo califica como el pecado del nazareo, del nazir. Mire lo que dice. Dice, porque aquí está escrito en número 6:11. Dice, se profundiza la expresión al nefesh respecto al alma. El nazir peca porque su elevación puede convertirse en alejamiento excesivo del malhut, de la materia. Alejamiento, y eso es pecado, alejarse demasiado de la materia. Nosotros no venimos aquí a alejarnos de la materia. Venimos a elevar la materia, y lo que hace el nazareo es alejarse de la materia. Claro, sí, como si yo me voy a los Himalayas o me voy allá, pues ¿quién va a pecar por allá? Pues no hay ni cómo sí. ni dónde. Sí. ¿Con qué voy a pecar yo? No, ¿sí me explico? Sí, sí. Y me alejo de la materia. Eso no es. Nosotros venimos a hacer rectificaciones es con la materia. Y entonces dice, el nazir peca porque su elevación puede convertirse en alejamiento excesivo de malhut. Al abstenerse puede purificar, pero despreciar la materia o separarse demasiado de ella rompe el propósito espiritual de elevar el mundo desde adentro. Pero, bueno, gracias, sí. Pero según lo que yo leí, habían nazareos voluntariamente, ¿no? Voluntariamente lo hacían. Pero había otros que el Señor ya los había apartado como nazareos, que está Samuel, Sansón y me falta, y Juan el Bautista. Si el Señor los apartó para nazareos, entonces no sé, encuentro una contradicción. Lo que yo entiendo de la figura del nazareo es que es una actividad, bueno, un apartado temporal, no era permanente. Por ejemplo, y de ahí creo que viene todo el proceso de abstenerse de lo que nosotros conocemos en el catolicismo como ¿cómo se llama? De los curas, el celibato. ¿Por qué? Pues es una forma de apartarse, pero es que por eso, pues dése cuenta que es que uno puede, mire, yo creo que el nazir es algo guardadas las proporciones, desde luego, como cuando yo hago un ayuno. Yo puedo hacer un ayuno para elevar la materia y como para abstenerme, para saber cómo estoy frente a.
pero no lo puedo hacer, o sea, tiene que ser temporal. Yo no puedo dedicar un ayuno como en el caso de los célibes que nunca, no. ¿Estos tres personajes que yo nombré no era de por vida? No se puede, no, los nazareos yo tengo entendido, por eso yo inclusive creo que Yeshua nunca fue nazareo. Él nunca fue nazareo. No, pero el Señor sí nombra a Sansón, pero sí, a Juan Sansón, el Bautista y a Samuel. Pero ellos eran llamados, digamos, nazareos por una determinada época o hasta un determinado tiempo. No era de por vida. Que yo tenga entendido esa figura del nazir o nazareato. Por Sí, eso, todos tenían, pero es era que una época, yo creo que... yo creo no, pero que, es que de ahí vienen esas raíces. yo creo o sea. que el tema de lo que se está hablando es el propósito. Porque el propósito para el cual el Padre requería de ellos en determinadas acciones, por ejemplo en Sansón para la fuerza, en Samuel para la dimensión profética, en Juan el Bautista para la dimensión profética, requerían eso que tú acabas de leer. O sea, que las clipó decrecieran porque es que tú leíste algo que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando uno tiene más contacto con lo externo que con lo interno de uno? Pues uno se dedica más a escuchar lo externo, a hacer relaciones desde el ego con lo externo, a quedar bien, a la apariencia, mientras que estas personas logran decrecer esto que es externo para darle mucho más presencia a su nechamá, a su alma, a su construcción y tener una elevación en esa relación porque los tres tenían un propósito específico. Sansón fue juez, ¿cierto? Y era defender su pueblo y tener ciertas condiciones tan. Samuel es el primer profeta de Israel. O sea, un profeta como él, dicen, bueno, pues está Moisés, pero luego está Samuel. ¿Y qué hace Samuel cuando uno lo ve en su niñez? ¿Cuál es la señal de la relación con el Eterno? Escuchar la voz del Padre, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuál es nuestra gran discusión que tenemos permanente? Es que a mí Dios no me habla, es que yo no lo escucho, es que yo no he escuchado, por eso no entiendo qué es lo que Él quiere conmigo. Pero si yo todos los días tengo un ruido externo como el que, por ejemplo, me pasa en mi trabajo, que cuando termino el día yo digo, quiero 10 minutos porque es un ruido que uno termina con la cabeza así, pues ¿cómo el Padre nos va a hablar? O sea, ¿cómo le va a decir, Dago, vas a hacer tal cosa? Si yo estoy con unas frecuencias de quiero cansado, entonces hay muchos elementos de estos. El nazareo tenía esa virtud, era una antena, era un conector, era una persona que tenía esa relación con el Padre. Y cada uno de ellos se muestra de una manera interesante. Sansón, por ejemplo, muere, pero hace uso de su fuerza para destruir el templo de los filisteos. Samuel, en la película de seriesbiblicas.net, ¿cierto? Hay un momento de una confrontación muy fuerte cuando le dicen, pero si usted viene a decirme a mí, le dice Saúl, que usted y sus hijos, porque sus hijos no siguen su legado profético ni su representación como jueces en Israel. Sus hijos se desviaron y él tiene una confrontación muy fuerte con él mismo, ¿cierto? Juan el Bautista, pues termina su cabeza rodando allí en el banquete después de que él hace todo un trabajo para anunciar ciertas cosas que con el Eterno concibe. Entonces, es como un momento particular para esa persona de esa conexión con el Eterno y de poder hacer un propósito para el cual él viene y está representado en lo que va a hacer. Pero muestran la humanidad entera de esa persona, o sea, cómo es él. Solo que a mí sí, y hablábamos con Mari, me parece muy interesante que el Señor le entregue un capítulo completo para hablar de esa condición. O sea, quién podía ser nazir, cómo era, qué condiciones tenía. Y me impactó muchísimo que él sí no podía acercarse a ningún muerto, incluso si era su papá, su mamá o sus hermanos. No podía. Él no tenía esa autorización, no tenía esa potestad. Habíamos leído en Levítico que decía, si es un familiar de primer grado, usted puede ir, puede estar. Y ayer yo les envié al grupo unas diapositivas, 4 diapositivas sobre la muerte y sobre los cementerios en Israel. Exactamente, y de las piedras, ¿cierto? El nombre de la piedra, eso me pareció impactante. Yo jamás había visto eso. Representa al papá, representa al abuelo, representa al hijo, o sea, representa a las generaciones. Por eso las piedras se usan. Ustedes recuerdan que sin tener este conocimiento,
cuando pusimos la primera vez que llegamos a esta casa, que el padre nos mandó a mojonar la casa, trajimos piedras de río y las trajo Pepe de la finca de él en el Hato. Y a las piedras las ungimos en aceite y pusimos una palabra en cada piedra y amojonamos los 4 puntos de la casa. No teníamos ni idea por qué eran las piedras, decían obviamente que porque eran de la naturaleza, de la creación. Pero mire lo que estábamos haciendo, estábamos diciendo que esta casa sin tallar va a ser por generaciones. O sea, eso de la multigeneración no lo conocíamos, pero fue lo que establecimos acá. Pero permítame, Daguito, yo decía que aquí dice que el Nazir, o sea, por eso el Zohar habla del pecado del Nazir, porque cuando uno pierde la razón de ser, porque eso tiene una razón de ser, el nazareato está bien, y es ley también, pero dice que el pecado del Nazir, dice, el Nazir peca porque su elevación puede convertirse en alejamiento excesivo de Malhut, abstenerse de purificar, pero despreciar la materia o separarse demasiado de ella rompe el propósito espiritual de elevar el mundo desde adentro. La santidad no consiste en huir permanentemente de la materia, sino en refinar la conciencia para volver a ella de manera elevada. El vino puede ser elevado con una bendición y con intención elevada y moderación, el alimento con gratitud, la sexualidad con amor y santidad, el trabajo con honestidad y propósito. Debes saber dar de tu luz a la materia y elevarla contigo. El pecado del Nazir fue subir, iluminarse y no nutrir su entorno con su luz. La abstinencia sirve como práctica temporal de purificación, temporal. Pero la plenitud espiritual exige regresar a Malhut, vivir en el mundo sin ser dominado por él y transformar la materia en un espacio de revelación divina. Lo que dicen ellos también cuando uno hace meditaciones o cuando uno hace ciertas elevaciones, uno dice, uno tiene que estar preparado para elevarse, pero para bajar nuevamente. Uno no puede elevarse y quedarse ahí en una meditación, sino otra vez volver. Y eso es santidad, saber, porque en esta dimensión, en este mundo de Malhut, venimos a trabajar con la materia, a equilibrar nuestras clipot, porque están desequilibradas. Pero fíjate que le queda a uno una pregunta que era la que hacía Mari, porque la Torá tiene especificidades, ¿cierto? O sea, ¿por qué daba esas especificidades? Uno podría entender que es temporal, pero por ejemplo decía, no puede beber vino, ni puede beber ni siquiera el alcohol fermentado que termina siendo lo que se fermenta de estos productos. No podía cortarse el cabello hasta determinada edad. O sea, habían unas connotaciones, así como el vestido sacerdotal era distinto a todos los demás, estos hombres tenían unas condiciones totalmente distintas a todas las otras. La analogía que tú presentas es muy interesante para que yo, como a veces pienso que soy supraespiritual y que no toco el mundo, pues me pongo unas condiciones externas que digo, entonces yo no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal otra, pero en últimas no hago un equilibrio de eso para relacionarme con el mundo y con las personas con las que vivo, que era un poco lo que nos pasaba en el contexto cristiano cuando uno creía que era supraespiritual porque oraba, porque ayunaba, porque echaba fuera demonios, y se cumplía la palabra de Mateo cuando el Señor le dice, apartados de mí, no te conozco. Porque es que ese tema de conocernos con el Padre es muy interesante, que es este ejercicio de la paracha de hoy. Muchas gracias, Pastor, por el comentario del Zohar. Entonces vamos a colocar una coma acá y de regreso lo que vamos a hacer hoy es hacer preguntas sobre la paracha y terminar la bendición sacerdotal, ahora que regresemos de almuerzo. Vamos a tener, yo sí creo, porque hoy dice el Cajut es de Valentina. Vale tiene hoy el Cajut. Entonces yo creo que ya tiene listo el Cajut. Vale, ¿tú estás ahí en línea? Ya abrió el micrófono, Vale. Pero, correcto, sí lo tengo súper listo. Listo, amor. Muchas gracias. Pero después de
Después del almuerzo vamos a avanzar en una cosilla y vamos a orar por la casa con la bendición sacerdotal para hoy. Listo. Yo lo hice para mí, luego hice para Monte Jericín. Sí, la hice toda para Monte Jericín, tan bonita. La bendición sacerdotal. Me parece.